Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, las series que nos roban el sueño más menos y, por supuesto, el drama, los romances y los secretos mejor guardados de nuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo durante meses, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía guardan una pequeña más menos a esperanza de reconciliación superíndice 3N, pero hoy no vamos a hablar de eso directamente. Hoy vamos a analizar un detalle que quizá se hayan pasado por alto, una pequeña más menos a pieza del rompecabezas que podrá revelarnos mucho sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 entre ellos, un collar. Específicamente un collar que han delucido superíndice 3 en varias ocasiones después copyright ese de la ruptura y que, cru copyright amme, tiene una historia de true, ese que vale la pena explorar. Vamos a desentrar más menos a este misterio juntos, a analizar cada imagen, cada aparicio superíndice 3N pública y cada pista que nos pueda llevar a la verdad. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Encontrar análisis exhaustivos, noticias frescas y todo el chismecito que necesitan para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. Que si les gusta lo que ven, denle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora prepárense porque vamos a empezar a investigar. Bien, antes de sumergirnos de lleno en el análisis del collar, quiero que refresquemos un poco la memoria sobre la relación superíndice 3N de Hande y Kerem. Su romance, como muchos saben, surgió superíndice 3 en el set de la exitosísima serie, Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real. Confirmaron su relación superíndice 3N y se convirtieron en una de las parejas muy queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sus viajes juntos, sus demostraciones de afecto en redes sociales, sus apariciones públicas, todo parece indicar que vamos ante una historia de amor de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder, las cosas no siempre son lo que parecen. A principios de 2022, los rumores de una crisis comenzaron a circular. Al principio muchos lo atribuyeron a la presión superíndice 3N medio tica, a las exigencias de sus agendas laborales, a los celos de los fans, en fin, a la típica tormenta que suele afectar a las relaciones de las celebridades. Pero conforme pasaban los días, los rumores se fueron intensificando. Dejaron de aparecer juntos en público, las interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y finalmente, llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N. Hande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. La noticia obviamente fue un shock para muchos de nosotros. Las teorías sobre las razones de la ruptura no tardaron en surgir. Se habló superíndice 3 de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de problemas de comunicación superíndice 3N, en fin, de todo un poco. Ni Hande ni Kerem han dado declaraciones explícitas sobre las razones de la ruptura. Ambos han mantenido un perfil bajo y han optado por la discreción superíndice 3N, lo cual, sinceramente, se agradece. Pero claro, el silencio no hace más que alimentar la especulación superíndice 3N. Y es aquí donde entra en juego nuestro famoso collar. Después copyright ese de la ruptura Hande comenzó superíndice 3 a lucir un collar muy particular. Se trata de un collar de oro delicado con un dije bastante discreto pero, a la vez, muy significativo. Al principio muchos no le prestaron atención superíndice 3N. Lo vieron como una joya en su colección superíndice 3N. Pero conforme Hande lo fue utilizando en repetidas ocasiones, tanto en eventos públicos como en fotos casuales en sus redes sociales, comenzó superíndice 3 a llamar la atención superíndice 3N. Algunos fans observadores se dieron cuenta de que no era un collar cualquiera. Empezaron a investigar, a buscar detalles, a tratar de descifrar el significado del dije. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El dije del collar es una letra. Una sola letra. Y esa letra es la K. Su es la K de Kerem. Ahora, antes de que salten a conclusiones apresuradas, quiero aclarar algo. Podríamos pensar que Hande simplemente estuvo demostrando que a pesar de la ruptura, sigue teniendo un cariño más menos o especial por Kerem. Podrá ser un símbolo de los buenos momentos que compartieron, un recordatorio de su historia de amor.
Pero hay otra teoría mucho más intrigante que algunos fans están manejando, y es la que realmente quiero explorar con ustedes. Esta teoría sugiere que el collar no es simplemente un homenaje a Kerem, sino que es un mensaje. Un mensaje codificado, una forma sutil de comunicar algo que no puede decir abiertamente. ¿Q copyright podrá ser ese algo? Bueno, Q es donde la especulación superíndice 3n se dispara. Algunos creen que el collar es una forma de decirle a Kerem que lo sigue amando, que espera una reconciliación superíndice 3n en el futuro. Otros piensan que es una forma de disculparse por algo que pudo haber hecho mal, de asumir su parte de responsabilidad en la ruptura. Y otros, los moons audaces, incluso sugieren que el collar es una forma de anunciar un secreto mucho más grande, algo que podrá cambiar por completo la percepción superíndice 3n que tenemos de su relación superíndice 3n. Para entender mejor esta teoría del mensaje codificado, tenemos que analizar el contexto en el que Ande ha utilizado el collar. No lo ha lucido en cualquier ocasión superíndice 3n. Ha elegido momentos específicos, eventos públicos importantes, fotos en sus redes sociales con un significado particular. Por ejemplo, Ande llevó superíndice 3 el collar a una alfombra roja poco después copyright ese de la ruptura. Un evento donde sabía que iba a ser fotografiada y entrevistada. ¿Por qué copyright elegir precisamente ese momento para lucir un collar con la inicial de su expareja? ¿Acaso quiero enviar un mensaje a Trabu copyright, ese de los medios de comunicación superíndice 3n? Otro ejemplo, de publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram luciendo el collar mientras visitaba un lugar que ha sido significativo para ella y Kerem durante su relación superíndice 3n. ¿Una coincidencia? Quizás ese. Pero también copyright n podrá ser una forma de revivir recuerdos, de enviar una seu más menos a la Kerem, de decirle que aún piensa en u con diéresis copyright L y en los momentos que compartieron. Pero la evidencia moon es intrigante en mi opinión superíndice 3n, es una foto que Ande publicó superíndice 3 en su Instagram Stories hace unos meses. En la foto se le veo luciendo el collar, pero lo interesante era el texto que acompañó más menos a la imagen. Era una frase corta aparentemente inofensiva, pero que al ser analizada a fondo, podrá tener un significado oculto. La frase decua, todo vuelve. Ahora, piensen en esto. Ande publica una foto luciendo un collar con la inicial de Kerem y aún más menos a de la frase todo vuelve. ¿A qué copyright se refiere con todo vuelve? ¿Se refiere al amor? ¿Se refiere a la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n? ¿O se refiere a algo completamente diferente? AQ es donde la teoría del secreto oculto cobra fuerza. Algunos fans creen que Ande y Kerem, a pesar de la ruptura, siguen manteniendo contacto. Que siguen view copyright 2 en secreto. Que tal vez, incluso estuvieron trabajando en algún proyecto juntos que aún no pueden revelar. Esta teoría se basa en el hecho de que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem han mantenido una relación superíndice 3n cordial. No se han dicho nada malo el uno del otro en público. No se han dejado de seguir en redes sociales. Incluso se han dado me gusta en algunas publicaciones. Este comportamiento para muchos es inusual en una pareja que ha terminado su relación superíndice 3n de forma definitiva. Algunos piensan que es un aseo más menos al de que todavía hay algo entre ellos. Que la ruptura fue simplemente una estrategia medio tica, una forma de alejarse del foco de atención superíndice 3n y poder seguir view copyright 2 en secreto. Otros, los moods optimistas, incluso sueu más menos han con la posibilidad de que Ande y Kerem tu copyright n esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación superíndice 3n. Que estudne dejando que pase el tiempo, que se curen las heridas, para poder volver a estar juntos con moods fuerza que nunca. Pero volviendo al collar, podrá ser que la K en el collar no solo represente a Kerem, sino también copyright n algo moods. Algunos fans han llegado a teorizar que podrá ser la inicial de una palabra clave, un CU superíndice 3 digo que solo Ande y Kerem conocen y que les permite comunicarse en secreto a Trabu copyright, ese de sus redes sociales. Esta teoría puede sonar un poco descabellada, lo su copyright. Pero en el mundo del espectáculo, donde las estrategias de marketing y las jugadas medio ticas n a la orden del dúa, nada es imposible. Incluso hay quienes sugieren que la K podrá representar el nombre de un proyecto secreto en el que Ande y Kerem n trabajando juntos.
Kizu es una nueva serie, una película, o incluso un negocio en común. Esta teoría se basa en el hecho de que Hande y Kerem son dos de las figuras muy importantes del espectáculo turco. Ambos tienen una gran cantidad de seguidores y un gran potencial para generar ingresos. Serualu superíndice 3 Jico que a pesar de la ruptura, quisieran seguir trabajando juntos en algún proyecto que les beneficie a ambos. Por supuesto, todas estas son teorías. Especulaciones basadas en más menos os detalles y en la interpretación superíndice 3 n subjetiva de las acciones de Hande Erçel. No hay pruebas concretas que confirmen ninguna de estas superíndice 3 tesis. Pero lo que es cierto es que el collar con la K se ha convertido en un símbolo, en un objeto de análisis y debate entre los fans de Hande y Kerem. Un objeto que alimenta la esperanza de una reconciliación superíndice 3n, que despierta la curiosidad sobre un posible secreto oculto, y que demuestra el impacto que esta pareja ha tenido en el mundo del espectáculo. Ahora bien, podríamos estar equivocados en todo esto. Kizu es el collar sea simplemente un regalo de Kerem, un recuerdo de su relación superíndice 3n que Hande aprecia y que le gusta lucir de vez en cuando. Kizu ese no haya ningún mensaje oculto, ningún secreto inconfesable, ninguna estrategia mediática. Pero, du superíndice 3 de quedará a la diversión superíndice 3n si no ramos un poco. Du superíndice 3 de quedará a la magia de seguir de cerca la vida de nuestras estrellas favoritas. Lo que es innegable es que Hande Erçel es una experta en generar intriga y en mantener a sus fans enganchados. Con cada una de sus acciones, con cada una de sus publicaciones en redes sociales, con cada uno de sus looks, nos da una razón superíndice 3n para seguir hablando de ella, para seguir analizando su vida, para seguir más menos ando con la posibilidad de que vuelva a encontrar el amor. Y Q copyright en sabe Kizu es el collar con la K, sea la clave para descifrar el misterio de su relación superíndice 3n con Kerem Bürsin. Kizu S en el futuro Hande decida revelar la verdad de True S de este enigmático objeto. Mientras tanto, nos toca seguir observando, seguir especulando, seguir más menos ando. Y por supuesto seguir disfrutando del talento y la belleza de Hande Erçel, una de las estrellas brillantes del firmamento turco. Y no olvidemos a Kerem. Aunque hoy el foco ha estado en Hande y su collar, Kerem también copyright N ha seguido adelante con su vida. Ha continuado trabajando en sus proyectos, ha mantenido un perfil discreto y ha demostrado ser un profesional en toda la extensión superíndice 3n de la palabra. La verdad es que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, tanto Hande como Kerem merecen respeto y admiración superíndice 3n. Son dos personas talentosas, trabajadoras y que han sabido ganarse el cariño más menos o del público. Así que en lugar de alimentar rumores y especulaciones malintencionadas, lo mejor que podemos hacer es apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Y hablando de desear lo mejor, espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. He tratado de recopilar toda la información superíndice 3n disponible sobre el famoso collar de Hande y de presentarles las teorías interesantes que circulan por las redes sociales. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre el collar? ¿Creen que es simplemente un recuerdo de su relación superíndice 3n con Kerem? ¿O creen que hay un mensaje oculto de True SDU con diéresis copyright L? Quiero saber sus teorías. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, denle al botón superíndice 3n de me gusta, compartan el vídeo, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios abajo. Y sobre todo, no dejen de más menos y de creer en el amor. Porque Q copyright N sabe Kizu dese algún dúa Hande y Kerem nos sorprendan con una reconciliación superíndice 3n que haga que todos nuestros más menos o se hagan realidad. Por ahora, me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.